En los primeros años de su lanzamiento se vendió 2 millones de copias. Es la Biblia más usada en el siglo XX en la iglesia evangélica. Por primera vez hizo su aparición en el año 1909, siglo XX. Y por 84 años, la iglesia, su única Biblia era la Biblia con el comentario de Scofield. El tema pasado vimos cómo es que la escuela de los jesuitas tuvo un papel importante en fabricar, crear la doctrina. Esta doctrina se llama dispensacionalista futurista. ¿En qué consiste esta doctrina? En decir que las profecías de Daniel, como el cuerno pequeño, aún no habían aparecido. Que esta doctrina es una doctrina desconocida, decían ellos. Así que esta doctrina no se ha cumplido, decían ellos. Esta profecía no se cumplió dentro del seno de la iglesia. Aunque todas las profecías de Daniel señalan que sí se cumplieron en la iglesia que salió de Roma. Eso es lo que la voz decía en una, la creencia siempre, pero la escuela de jesuitas, ya les expliqué en el video pasado. Los que no vieron el video pasado, les recomiendo verlo para poder continuar, ya que estamos armando una serie de videos relacionados a esto en una manera secuencial, que va a ser muy importante verlo desde la parte 1, te lo sugiero. Ahora, hablábamos del último personaje, este personaje llamado John Nelson, en el siglo XIX, donde él arma todo este esquema y lo penetra dentro de la iglesia. Pero yo quiero hoy hablar de un personaje el cual terminó el trabajo de los jesuitas, cuya intención de el creador de la escuela de los jesuitas fue esta. La intención del que creó el jesuismo, San Ignacio de Loyola, era que la iglesia que había salido de la iglesia católica, que habían salido la iglesia protestante, la iglesia evangélica, ellos agarraran esta doctrina que ellos crearon. La iglesia, los jesuitas no crearon esta doctrina para la iglesia católica, la crearon para destruir a la iglesia evangélica y para limpiar el nombre de ellos, ya que al crear esta doctrina, ellos, los protestantes dirían: uy, Lutero murió por las puras, siendo perseguido, Juan Jos, los reformadores, equivocados. El cuerno pequeño no ha venido aún, vendrá en el futuro, ya que eso es la doctrina que señalaba, la doctrina futurista, dispensacionalista, el cual crearon los jesuitas y que ahora John Nelson lo estaba metiendo en la iglesia evangélica, que para ese tiempo estaba muy nuevecita. Pero en el siglo XX ocurre un completo caos, porque toda la iglesia que en el siglo XIX no termina aceptando esta doctrina, ni conociéndola muy bien, el siglo XX va a ser el siglo que marca la diferencia. La iglesia del siglo XX terminó aceptando toda, en su totalidad, toda la iglesia evangélica, toda, terminó aceptando esta doctrina en el siglo XX. ¿Qué pasó? Miren, yo tengo aquí en mis manos la Biblia, ¿sí? Aquí dice Biblia Scofield. Voy a ver que ustedes puedan poner allí la Scofield. Voy a hablar un poquito sobre qué tiene que ver con esta Biblia Scofield y quién es Scofield. Voy a mencionarles algo bastante importante con respecto a esta Biblia. Scofield es un personaje que se levanta a finales del siglo XIX, y él acepta la doctrina de John Nelson, acepta la doctrina que habían creado los jesuitas, en otras palabras. Y él, Scofield, tiene una gran ayuda de parte de la iglesia católica, tiene una gran ayuda para que él pueda influenciar con esa doctrina dentro de la iglesia evangélica. Para esos entonces, Scofield lo andaba muy bien económicamente hablando, había salido de la cárcel, no era cristiano todavía después de salir de la cárcel. Les cuento que nunca abandonó el alcohol, así por decirlo, pero de alguna manera este Scofield logra tener un nombre muy conocido dentro de la iglesia evangélica, influente, porque sinceramente tenía ganas de hablar y de predicar, y en esos tiempos él se hace famoso porque empieza a hablar de esta doctrina, que para ese entonces había un periódico llamado, no recuerdo el nombre ahora, pero el que dirigía el periódico es Ivry, un personaje que para ese entonces había plasmado en ese periódico la novedad de que Cristo vendría en un rapto. Y a la gente le gustó mucho de que esta doctrina era novedosa, porque nunca se había escuchado, porque nunca se había enseñado, como les estoy diciendo, tal y conforme, porque esta doctrina fue creada dentro de la colegiatura de jesuitas. Lo que hace Scofield es tener la oportunidad de ser apoyado por la iglesia católica con una intención muy oscura.
vamos a promover una Biblia, pero vamos a plasmar el significado de toda nuestra doctrina, la que estamos promoviendo, dentro de esa Biblia. Y miren acá, para ese tiempo no existía la Reina Valera 1960. En el año 1909 existía la versión, obviamente, de la Reina Valera, pero 1909. La revisión Reina Valera 1960, que la tengo aquí en mis manos, esta Reina Valera fue revisada en el año 1960. Esta es la Biblia que hoy en día toda la iglesia evangélica tiene. Donde vayas, la Reina Valera es la Biblia más influyente del siglo XXI. Pero yo les voy a decir algo. ¿Saben cuál es la Biblia más influyente antes de que se revisara la Reina Valera 1960? Era la Reina Valera 1909, pero había una cosa importante. Había que fabricar dentro de esa Biblia la primera Biblia con comentario. La primera Biblia que tenía Biblia con estudio. O sea, no solamente una Biblia, sino que al pie de página había que colocar la interpretación de lo que está diciendo, en otras palabras, la Biblia. La intención era buena. Que la gente en el siglo XX diga, o sea que ahora hay una Biblia que también al pie de página tiene su interpretación. Qué fácil, es la novedad tremenda. No existía hasta esa época una Biblia comentada, una Biblia con estudio. Así que la primera Biblia con estudio es la versión Scofield. Ustedes van a ver la Biblia, el contenido es de la Reina Valera, de la revisión 1909 y otras, pero el que pone el pensamiento, cuando leas la Biblia Scofield, vas a ver que la Biblia Scofield tiene pensamientos que nacieron en la escuela del jesuismo, con el dispensacionalismo o futurismo, afirmando que va a haber un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. A esto se le llama el rapto, porque nosotros creemos firmemente en el arrebatamiento de la iglesia que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Pero esta Biblia, en los primeros años de su lanzamiento, se vendió 2 millones de copias. Es la Biblia más usada en el siglo XX en la iglesia evangélica. Por primera vez hizo su aparición en el año 1909, siglo XX. Y por 84 años, la iglesia, su única Biblia era la Biblia con el comentario de Scofield. Scofield, mientras escribía su comentario en esta Biblia que sacaba, vivía con 9 mujeres el hombre. No se le ve muy espiritual. ¿Y de dónde sacó tanto dinero para hacer esa reproducción de Biblia si él había sido aún denunciado por estafas, estuvo en la cárcel, no podía pagar ni siquiera la pensión de alguno de sus hijos? ¿Saben quién aprobó e influenció todas estas Biblias? Hubo por detrás alguien. Ya estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? El detalle era, la intención era lo que dijo Luis de Alcázar. Vamos a hacer una contrarreforma y vamos a cambiar el nombre de la iglesia. Ahora, su cometido lo estaban realizando en el siglo XX. Toda la iglesia inocente, la iglesia evangélica, aceptó la versión de la Biblia, pero al pie de página con el comentario de este personaje Scofield. Miren, yo les voy a dar, por así decirlo, algunas pruebas. Miren, voy a pedir que ponchen un poquito aquí, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, donde termina la Biblia, se ve al pie de página un breve comentario a cada capítulo. Ahora, yo he señalado algunas partes allí que hoy lo voy a leer aquí. Miren, es esta. Segunda de Tesalonicenses, el texto que hablamos de la aparición del hombre de pecado. ¿Se acuerdan? Que el texto literalmente dice, nadie les engañe en ninguna manera porque el Señor no va a venir sin que primero vengan 2 cosas. 1, la apostasía. 2, la manifestación del hombre de pecado. Aquí se plasma por Scofield el pensamiento del jesuismo, diciendo que este acontecimiento va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Escúcheme bien, iglesia. Este pensamiento no es la interpretación de la iglesia por 19 siglos antes de la llegada de este hombre llamado John Nelson, el cual él es el que penetra esta doctrina a la iglesia, pero el que la difunde a toda la iglesia en el siglo XX y la convierte en dispensacionalista es esta versión, una versión muy peligrosa. Y voy a leer aquí como dice el pensamiento jesuismo. John Nelson, Scofield no fueron los creadores de esta doctrina, fueron los jesuitas. Estos simplemente se encargaron de ser títeres del jesuismo, utilizados por el jesuismo
para penetrar dentro de las iglesias. Y déjenme decirles que esa es la intención de los jesuitas. Los jesuitas están infiltrados en todas las principales denominaciones, aún en el presente, y cuya intención es hacer que la Iglesia Católica no sea la acusada del nombre que lleva bíblicamente el cuerno pequeño. Una vez más aclaro, no los miembros, sino los grandes. Y muchos murieron por decir esto. Y muchos fueron odiados por decir esto, por el propio sistema de la iglesia. Miedo no tenemos a decirlo, porque esto, la verdad, no se puede ocultar. Solamente es cuestión de ir a la investigación y librarnos de ese pensamiento que ha llegado al límite hoy a la iglesia. Miren lo que dice el comentario de Scofield con referente al hombre de pecado. Dice así el comentario: hay varias opiniones en cuanto a la identidad de la influencia que detiene el uso al hombre de pecado. Pero evidentemente se trata del Espíritu Santo. ¿Saben lo que está diciendo este personaje? Scofield está plasmando y diciendo: hay varias interpretaciones de quién es el hombre de pecado. No hemos visto su manifestación aún, es lo que él está diciendo. Pero parece que el que lo detiene ahora, su aparición, es el Espíritu Santo. Y él dice: ¿y quién es el que posee el Espíritu Santo? Es la iglesia. Entonces, para que se manifieste el hombre de pecado, hay en el presente alguien que lo está deteniendo. Ese es el pensamiento que tienen estos hombres jesuitas y dicen: cuando la iglesia sea quitada, cuando el Espíritu Santo sea quitada, entonces se manifestará el hombre de pecado. Están ellos ubicando a la aparición del hombre de pecado, pero como hay alguien que lo impide, hay que quitar a ese alguien que le pide, y después que se le quita, entonces se manifestará el hombre de pecado. Eso es lo que plantea la doctrina dispensacionalista, la doctrina jesuita, y que ahora está plasmado en la Biblia del siglo XX, en la que influenció el mundo. Es por eso que cuando yo hablo con cada uno de mis hermanos que creen que va a haber un rapto secreto antes de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, y dicen: la iglesia tiene que ser quitada, porque la iglesia en el presente, en pleno siglo XXI, está impidiendo la manifestación del hombre de pecado. Es por eso que tiene que haber un arrebatamiento para que recién se manifieste el hombre de pecado. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que primero aparezca la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Lo que la Biblia dice arriba, abajo en el pie de página, es contradecido por el propio escritor de la Biblia, Scofield. Pero ¿cuándo es que surge este pensamiento? ¿Quién fue el fabricador de este pensamiento de que primero tiene que quitarse lo que obstaculiza la manifestación del hombre de pecado? Si bien es cierto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice así el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Nota que en el primer siglo ya estaba la acción. Primer siglo. Dice así: solo que hay en el presente alguien que lo detiene. Cuando éste sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? En el presente, en el siglo I, años 50, en este presente hay alguien que lo está deteniendo, a ese poder, a esa manifestación, a ese gobierno, dice Pablo. Cuando esto sea quitado, entonces se manifestará el hombre de pecado. Pero ¿quién es lo que impedía la manifestación del hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses 2? ¿Qué es lo que Pablo ve que impedía aún la manifestación del hombre de pecado? Ellos no decían que el que impide la manifestación del hombre de pecado era la iglesia y había que ir a la iglesia y después vendría el hombre de pecado. No, Pablo le dice a los tesalonicenses: no les engañe nadie, porque el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces Pablo no es el causante, y nunca enseñó Pablo que la iglesia tenía que ser arrebatada primero para después ser la aparición del hombre de pecado. Para Pablo y para toda la iglesia de los primeros siglos, el que impedía la manifestación del hombre de pecado no era la iglesia. Así que este pensamiento es creado muchos años después de la Reforma Protestante, por la inteligencia de los jesuitas, y ahora la iglesia lo ha aceptado. Y tristemente, cuando Scofield da su interpretación, no cita ningún verso, porque no existe ningún versículo bíblico que diga que el hombre de pecado se va a manifestar después del arrebatamiento de la iglesia. No existe ese verso, no lo busquen. Y es por eso que ahora yo cuestiono la fe de vos. ¿Te has preguntado tú en qué parte de la Biblia dice que el Señor vendrá por su iglesia 7 años antes de la segunda venida? ¿En qué parte de la Biblia dice que estamos esperando 2 venidas? Una venida para llevar 7 años antes a la iglesia y otra segunda venida después. Porque esta es la creencia que hoy día la iglesia repite. El Señor viene en 2 fases. Mentira, nadie ha creído eso. El Señor viene una vez más, segunda venida. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me fuere vendré otra vez y os tomaré conmigo, os llevaré conmigo.
Hebreos 9:28. El Señor vino una vez para morir por nuestros pecados y volverá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Fácil, sencillo. No hay dos venidas, hay una única venida en el contexto de salvación. Una única venida. No hay dos venidas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que impedía la manifestación del hombre de pecado en el siglo I? Vamos a ver qué creían los primeros cristianos. Dice, voy a citar aquí una fuente, es la Enciclopedia Británica. Pueden ustedes consultar en la página 60 de la Enciclopedia Británica el artículo El Anticristo. Mira lo que creían los primeros cristianos en la mente de ellos. La Enciclopedia Británica dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente al que impedía, el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador a la cabeza. La Enciclopedia Británica está diciendo que todos los cristianos primitivos, hablo siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, tenían un pensamiento. El que impide que el hombre de pecado gobierne en esta época es Roma. Cuando Roma caiga, después de la caída de Roma se manifestará el hombre de pecado. Para ellos, el que impedía la manifestación del hombre de pecado no era la iglesia. Este es un pensamiento del siglo XX, que fue puesto en la iglesia y plasmado en la versión Scofield, creada por jesuitas después de la Reforma Protestante. Miren lo que dice esta fuente, Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente, aquí va a citar Jerónimo a las palabras de Pablo. Si Pablo hubiera dicho con nombre y apellido quién era el que obstaculizaba la manifestación del hombre de pecado, Pablo hubiese cometido imprudentemente una persecución. Pablo sabía quién es el que impedía la manifestación del hombre de pecado, según Jerónimo. El Imperio Romano. ¿Pero por qué no lo dijo? ¿Saben por qué? Porque se hubiera declarado enemigo de Roma, diciéndole a Roma que hay otro que va a gobernar después de ellos. Y aquellos se creían invictos y que nunca iban a ser destruidos. Tenían atemorizados a todos sus enemigos. Y así que Pablo, al decir que Roma impedía la manifestación del hombre de pecado, era como una traición a la patria en esa época. Así que Pablo, aunque dijo que hay alguien que en el presente detiene la manifestación del hombre de pecado, no dijo quién lo era. Pero los cristianos primitivos, alumnos de Pablo, que son los padres de la iglesia, ellos sí lo vienen a decir que es el Imperio Romano. Como Jerónimo, Justino Mártir, en su libro Apología, dice lo siguiente. Justino Mártir decía lo siguiente: el que impide la manifestación del hombre de pecado es el Imperio Romano. Que cuando el Imperio Romano caiga, se manifestará el hombre de pecado. La fe de nuestros padres, página 19. Miren lo que dice Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza, y que después que fuese quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. De hecho, las mismas palabras son repetidas por Newton y citadas por Newton también como validando el testimonio de los primeros cristianos. Ponga atención a esto. Crisóstomo dice, este líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente: uno puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Respuesta: es el Imperio Romano. Cuando esto desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo, en su libro Homilía, página 388 y 389. Miren que estos cristianos primitivos todos están repitiendo que el que impedía la manifestación del hombre de pecado, que no ha surgido aún, era Roma. Y Daniel 7, 23 y 24 dice lo mismo, porque dice que la cuarta bestia es un cuarto poder en la tierra. ¿Y quién es la cuarta bestia? Roma. Y que ustedes van a ver que el surgimiento del cuerno pequeño es después de la caída de la cuarta bestia, porque la cuarta bestia se dividió en 10. Roma cayó en el año 476 después de Cristo, y solo después de su caída surgieron 10 tribus. Y solo en medio de esas 10 tribus surgió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño termina gobernando sobre esas naciones que vienen a ser los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los ambardos, los vándalos, los celos, los ostrogodos. Estas 10 naciones, el único que gobernó sobre ello, en que Roma se dividió en aquel entonces, el único que tuvo el dominio fue el poder mismo que salió de ahí. La iglesia fue la que terminó gobernando desde el 538 hasta la Revolución Francesa. 2 años después de haber comenzado la Revolución Francesa, para ser exacto, año de 1798. Hay que considerar este punto, esto lo voy a tocar en otro tema, pero ellos, o sea, los cristianos primitivos, ellos sabían exactamente el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7. Ellos no eran futuristas, o sea, no ubicaban la aparición del hombre de pecado en un futuro lejano después que la iglesia sea arrebatada. No. Ellos ubicaban
que en cuanto Roma caiga, entonces se levantaría el hombre de pecado. Miren lo que dice el historiador Eliot. Dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo del 130, siglo II, al 200 después del Mesías, el discípulo de Juan Crisótomo del 347 al 407. Tenemos el testimonio también de Jerónimo del 331 al 420. O sea, lo que está diciendo el historiador Elton, está diciendo lo siguiente: todos estos tenían un pensamiento unánime, que cuando el poder de Roma caiga, se manifestará el hombre de pecado. Tal como dice Daniel, cuando la bestia, la cuarta bestia, se divide en 10, entonces en medio aparecerá el hombre de pecado. La misma interpretación que yo les presento hoy, esta interpretación es una interpretación desde el siglo II que se hizo. Siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, hasta el siglo XVI. En el siglo XVII ya empieza a crearse otra postura, hasta que llega el siglo XVIII y siglo XIX, cuando John Nelson empieza a poner una nueva doctrina, pero no creada ni creída por los padres de la iglesia, ni por la iglesia primitiva, ni por los reformadores, sino que él penetra una creencia nueva que había sido fabricada estratégicamente, macabramente, dentro de la escuela de los jesuitas, para limpiar el nombre de la iglesia católica y decir que pobrecitos, ellos son inocentes y que ellos no tienen que cumplir ningún papel del cuerno pequeño, cuando hay gran historia a través de todos los años, que esa era la interpretación que hacían todos unánimes. Ahora, el siglo XX, la Biblia, con su comentario de Scofield, puedo llamarlo así porque la Biblia lleva el nombre de la Scofield, porque aquí está plasmada lo que Scofield colocó. Pero estos pensamientos de Scofield simplemente es un títere, porque el pensamiento original viene de los jesuitas. El creer que hay un rapto antes de la manifestación del hombre de pecado, porque es la iglesia que está impidiendo la manifestación del hombre de pecado, es una doctrina jesuita. Así como lo escuchan, es una doctrina jesuita. Esa no es la creencia de la iglesia. Entonces tú tienes que tomar una decisión ahora mismo: o seguir creyendo como se ha creído a través de los años, o seguir creyendo como está profetizado en Daniel capítulo 7, o también puedes creer que va a haber un rapto de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo, dividida por 7 años, y que la iglesia no va a tener un encuentro con el anticristo, y que se va a ir por el fin de no encontrarse con él. Esa doctrina es una doctrina jesuita. Y lo peor triste es que cuando tú hablas de estas doctrinas, te dicen: uy, tú eres un adventista, seguidor de Elena de White. Yo soy pastor de la iglesia evangélica. Un pastor evangélico pentecostal nunca cita a Elena de White, pero estoy defendiendo cada una de las doctrinas de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la historia de la iglesia a través de los años. Hago un enfoque. Si esta doctrina fuese una doctrina de la iglesia adventista o de Elena Arnold de White, quiero decir lo siguiente: entonces, cronológicamente, esta idea que hoy predica la iglesia adventista también, entonces sería una doctrina que surgió a partir del año 1840 en adelante. Porque la iglesia adventista surgió después del año 1844. Que en el año 1844 no estuvo la iglesia adventista. Estaba allí un hombre llamado Miller, que él era bautista. La iglesia se organizó en el año 1863, si no mal recuerdo, me pueden corregir. Pero lo que estoy diciendo, sin equivocación, es que la iglesia adventista empieza a predicar igual que predicaban los antiguos hombres, igual que predicaban la reforma protestante, igual que predicaba y enfocaba también los padres de la iglesia. O sea, la iglesia adventista solamente plasma esta doctrina dentro de ella, la predica a viva voz hasta hoy, pero la gente piensa que ella es la creadora de esta doctrina. No. Y por eso es que cuando uno de nosotros, un predicador como yo, siendo evangélico, predica esto, nos dicen: ahora te volviste adventista. Para decir eso, hay que señalar entonces que si todo aquel que predica que el cuerno pequeño es la iglesia que salió de Roma, entonces todo aquel que predica eso, entonces tendríamos que atribuir que es adventista. Entonces tendríamos que decir que los padres desde el siglo II de Ireneo hasta Jerónimo eran adventistas, porque ellos predicaban esto. Entonces hay que decir que Lutero, Calvino, Wycliffe, los reformadores, toda la lista de reformadores como Juan Calvino, Tomás Cranmer, John Thomas, Catherine Motter, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingli, Juan Hus, Charles Wesley, Adam Clark. O sea, tenemos la lista de todos estos personajes. Entonces diríamos entonces que Lutero era adventista. Pero si Lutero no está viviendo en el siglo XIX, Lutero está viviendo en el siglo XVI. Esto a veces decimos nosotros desde un punto de la ignorancia. Decimos esto y queremos simplemente zafarnos. Pero yo insto a todas las iglesias que creen en la misma línea que creía Lutero, que creían los padres de la iglesia. Esta línea se llama el historicismo. Yo les recomiendo escuchar a cada uno de ustedes, a predicadores que no vengan de la línea ni preterista,
que fue creado por los jesuitas, Luis de Alcázar, ni vengan escuchando a predicadores que vienen en la línea de futurismo o dispensacionalismo creada por los jesuitas después de la Reforma Protestante. Escuchen a todo predicador de profecía que sigue la línea historicista. Y en la línea historicista hay pocos predicadores, pero muy buenos, que todavía no se han dejado contaminar por la doctrina de los jesuitas. Y dentro de los predicadores que predican, valga la redundancia, el historicismo ahora, la más influyente sí es la Iglesia Adventista, y hay que reconocerlo en este sentido. En este sentido no vamos a hacer ningún detalle negativo con respecto a la iglesia. Ahora, lo que estoy aclarando es simplemente que la Iglesia Adventista no tiene que ver nada con este pensamiento. No se le atribuye a ellos como los creadores del historicismo, porque la creación del historicismo, de la línea interpretativa a través de la historia, ya ha sido plasmada. Y el pensamiento, una vez más digo, es tremendo. Ahora voy a terminar esta secuencia, este tema. Todavía continuamos, pero quiero en el próximo video voy a leer cómo Scofield dice que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Pero escúcheme bien, no cita ningún pasaje de la Biblia, simplemente pone el pensamiento y por qué la iglesia termina aceptando eso. Entonces, nos encontramos en el próximo video. No te lo vayas a perder, ya que ese video es crucial para entender la Biblia comentada por Scofield, que va a plasmar su pensamiento dentro de esta Biblia con estudio. Y es una Biblia que hoy ya no tiene la influencia, porque hoy ha sido reemplazada por la Reina Valera 1960. Esta es la versión de la Biblia que hoy utiliza toda iglesia evangélica. Pero en el siglo XX, esta era la versión que todas las personas tenían, y que al leer arriba la Biblia, leían abajo el pensamiento jesuita y terminaban aceptándolo ambas, porque en el siglo XX, principios del siglo XX, no había la tecnología, no había las fuentes que hoy podemos consultar. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos encontramos en el próximo video.